Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Guerrero. Voy a estarles compartiendo en esta noche con ustedes y con Ángel Dubón, con quien estaremos hablando un poco del nuevo mundo de oportunidades para los jóvenes en la era de la transformación digital. No sin antes presentarles a Ángel mediante este video. Ángel Dubón Marchelli. Ángel Dubón, reconocido experto en transformación digital en la educación. Su experiencia profesional nos narra su camino desde el salón de clase como docente, llevándolo a ser coordinador académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Don Bosco, gerente de capacitación y estándares del Grupo TACA, director nacional del Ministerio de Educación de El Salvador, hasta ser director regional de programas de educación de Microsoft para América Latina. Actualmente es el director de desarrollo de habilidades del futuro para Estados Unidos en Microsoft Worldwide Learning. Ángel Dubón. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por su presencia y por compartir todo ese conocimiento. A los participantes pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Solo déjame compartir aquí rapidito la pantalla. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Susalmo, y a todos los que están involucrados en este maravilloso evento. Antes de comenzar, quiero realmente hacer esa felicitación súper palpable porque estoy impresionado del montaje tan espectacular que han hecho para este evento. A pesar de ser virtual, uno se siente que está allí, se siente que está en el escenario, viendo a los participantes, a los exponentes, viendo las presentaciones artísticas y todo. Así que muy buen trabajo para todo el equipo de Fusalmo. Es complicado que lo dejen a uno de último, porque de alguna manera uno tiene que buscar un mensaje que encierre de alguna manera el sentir de todos los que lo han precedido. He tratado de estar pendiente de todas las presentaciones. No pude entrar a todas por mi trabajo, porque he estado en reuniones todo el día, pero sí he visto varias, al menos algunas por pedazos, y realmente todas tratan de capturar ese mismo sentir de dónde es que se encuentran no solo las oportunidades, sino que las herramientas, los procesos y las habilidades para que los jóvenes ahora puedan tener ese mejor presente y futuro, ¿no? Hace 3, 4 años, tuve la última oportunidad de estar con ustedes en el hotel allá en San Salvador. Hablábamos de que estábamos entrando a la cuarta revolución industrial, ¿ya? Y hacíamos un pequeño recorrido histórico sobre como la primera fue el desarrollo de la máquina de vapor, luego viendo la electricidad, luego viendo la parte de electrónica, circuitos integrados y todo lo que es la tecnología de la información. Y ahora estamos entrando en una era completamente digital, tal como lo han manifestado algunos de los exponentes, y el padre Pierre también lo decía hace un rato. Y todo iba encaminado en una ruta que parecía constante, aceleradamente constante, pero de repente llegó el 2020. ¿Ya? El 2020, con todas las situaciones que se nos han presentado este año, la crisis, la pandemia, el cambio en nuestra forma de vida, el cambio en nuestra forma de relacionarnos, y todos los cambios que han ocurrido. Y ocupo este momento para hacer un pequeño paréntesis y pedir por todos aquellos que de alguna manera han o perdido a un ser querido o tienen un ser querido que esté pasando por la enfermedad. Primero Dios salga adelante y estamos con ustedes. Pero a pesar de que la situación ha sido diferente, suena extraño decirlo, pero cuando el mundo ha estado en momentos de crisis, es cuando los desarrollos, sobre todo tecnológicos, se han acelerado más, ¿ya? Lastimosamente, a un costo muy alto, que es el costo de vidas, ¿ya?
Podemos ver como, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial vino todo un boom de desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Y es lo que está pasando ahora. La nueva situación, la nueva realidad nos está obligando prácticamente a todos, no solo a cambiar nuestra manera de vivir, sino que a hacer nuestra, nuestra educación, nuestro negocio, nuestro día a día de una manera diferente. En muchos de los casos de una manera remota, de una manera virtual, de una manera protegida, de una manera distante, ¿ya? Pero de alguna manera esa nueva realidad que ha exigido una aceleración de la transformación digital sigue presentándonos realidades, sigue presentándonos situaciones que son condiciones nuevas y que por lo tanto, sobre todo los jóvenes, tienen que saber aprovechar. Echémosle un vistazo entonces a esa nueva realidad y vamos a ir conversando un poco primero sobre describir qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, por qué está ocurriendo, quiénes son los más exitosos dentro de lo que está ocurriendo, para que vayamos entendiendo cuáles son las condiciones, las habilidades, sobre todo, que en este momento se requieren para llegar a tener éxito en esta nueva realidad. Y quiero que cada quien lo vea desde su perspectiva. Es decir, si aquí en esta audiencia virtual hay mucha variedad de oyentes, desde generadores de política, desde docentes, profesionales, empresarios, hasta estudiantes, jóvenes, padres de familia, que de alguna manera me imagino que están pendientes de de lo que Fusalmo está ofreciendo en este día. Así que con el lente de cada quien, echémosle un vistazo a esa nueva realidad que ahora se mira en forma digital. ¿Mm? Eh, a través de un teléfono celular, a través de una pantalla, a través de una tablet, etc. En, en esta nueva época, las compañías que han sido más disruptivas son las que han ido creciendo en una forma más acelerada. Si le echamos un vistazo a este cuadro, por ejemplo, donde estamos viendo en uno de los ejes la valoración de la empresa y en el otro de los ejes los años que esa empresa lleva en el negocio, podemos darnos cuenta que una empresa, por ejemplo, como Sears, ¿ya? Que tiene más de 150 años como un vendedor de retail, eh, ha ido cerrando tiendas en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, tanto ella como sus empresas cercanas. ¿Por qué? Porque los nuevos modelos de negocio la han ido desplazando. ¿Qué tipo de modelos de negocio la han ido desplazando? Aquellos que han ido pensando diferente y que han ido haciendo las cosas distintas. ¿Ya? Algunos de los ponentes anteriores hablaban de casos como Netflix, como Uber, en donde simple y sencillamente a través de una plataforma digital se han planteado soluciones a las personas que nos han hecho la vida más sencilla, nos han hecho la vida más fácil y nos han literalmente no solo obligado, sino que también familiarizado a utilizar las tecnologías digitales para ello. Por ejemplo, antes yo trabajaba, como dijeron en mi presentación, yo trabajaba en una empresa de aviación muy relacionada con empresas de hotelería y turismo, etc. Yo me acuerdo que para poder hacer una reservación en un hotel, o uno tenía que llamar directamente al hotel o hablarle a una agencia de viajes. Hoy, desde tu teléfono celular, puedes ya sea reservar en la cadena hotelera o bajar la aplicación de Airbnb y buscar que te alquilen una habitación y quien te dice si la habitación es buena no es la propaganda de la cadena, sino que quien te lo dice es la misma gente que estuvo ahí, pues, o sea, los reviews que la gente ha estado poniendo. Igualmente, las empresas que han sido más disruptivas han tenido un cambio, son las que han tenido un ritmo de cambio más acelerado. Por ejemplo, ahí poníamos el caso de Airbnb, que eh, en 3 años se ha convertido prácticamente en el boom de toda la empresa hotelera, mientras que las
típicas empresas que pertenecen al famoso Fortune 500, que son las 500 empresas más exitosas, por así decirlo, en el mundo, les ha tomado más de 20 años llegar a donde están, ¿ya? Y eso, más bien a eso sumémosle la reducción en los costos de tecnología que ahora vemos. Por ejemplo, los primeros drones cuando salieron costaban más de $100,000. Ahora por $39 te compras uno en Amazon o en cualquier tienda electrónica. Los impresores tridimensionales, $40,000 costaban los primeros modelos. Hoy hay universidades que tienen impresores tridimensionales casi que en cada salón. Yo conocí una donde fuimos a visitar con mi hijo cuando él iba a entrar a la universidad. Todos los salones de clases tenían un impresor tridimensional. Y así podemos hablar de las otras piezas de tecnología, ¿no? Veamos el caso de una empresa en particular para que entendamos cuáles fueron las decisiones estratégicas que esa empresa tomó para lograr ese cambio acelerado y ese crecimiento acelerado. Y ya la había mencionado también en alguna de las ponencias anteriores. Hablemos de Netflix, ¿ya? Netflix comenzó en el 2002 como una empresa de envío de películas, ¿ya? Era, digamos, como la competencia frontal de Blockbuster aquí en Estados Unidos, ¿ya? Y luego salen del modelo de envío de DVDs al modelo de streaming. Y ahí es cuando todo el mundo comienza en lugar de alquilar la película, la voy a ver por Netflix, ¿ya? Luego, esta mañana, Erika Tuani, la primera de las panelistas que hablaba de inteligencia artificial, demostraba cómo Netflix, utilizando inteligencia artificial, comenzó a entender las preferencias de sus consumidores, de sus televidentes, llamémosle, o tableta videntes, para poder comenzar a enviar recomendaciones, ¿ya? En la casa, en nuestra cuenta de Netflix tiene pues mi usuario, el usuario de los usuarios de mis hijos, etcétera. Y yo he ido viendo cómo las recomendaciones en los usuarios de mis hijos han ido cambiando en la medida que han ido creciendo, porque sus gustos también han ido cambiando, pues. Hasta llegar a una inversión de $5 billones, o sea, $5,000 millones, hablando en lenguaje salvadoreño, para el desarrollo de su propio estudio de producción. ¿Quién no está viendo ahora películas producidas por Netflix o por los otros streamers como Amazon, por ejemplo? No tengo el slide de Amazon aquí, pero Amazon es otro de los ejemplos de crecimiento espectacular por pensamiento disruptivo. Desde unos chicos que en una bodega comenzaron con un negocio de vender libros habiendo sido ordenados en línea, a una empresa que ella misma montó su propia plataforma en la nube para poder manejar su negocio. Luego esa misma plataforma la vende al resto de las empresas, y ahora Amazon no solo tiene su venta de soluciones en la nube, sino que como empresa Amazon tienen su propia, aquí en Estados Unidos, su propia flotilla de microbuses y tiene hasta una aerolínea de carga, ¿ya? Ahora, hablando de las etapas, digamos, de maduración de una empresa, en este momento, como dirían el dicho, en la era digital, el pez más rápido se está comiendo al pez más lento, no como era antes, que el pez más gordo se comía al pez más flaco. Veamos esta gráfica de abajo hacia arriba, ¿sí? Hay empresas que dicen, o que todavía dicen, a mí este negocio me ha funcionado toda la vida y así voy a seguir, no necesito cambiar. Son empresas que de alguna manera se han quedado conformes, se han acomodado, no hay creación de valor, no hay ningún tipo de estrategia digital, no hay crecimiento empresarial. En la curva, es la curva roja que ven ahí, la creación de valor en ese tipo de empresas es mínima o ya inexistente.
Luego vienen las empresas que decidieron hacer lo que le llamamos el reemplazo digital. Son empresas que, creyendo que simplemente comprando tecnología, por arte de magia las cosas iban a cambiar, pero no se dieron cuenta que la tecnología, simple y sencillamente lo que le metes, eso es lo que saca. O sea, si yo tengo una empresa y los procesos de mi empresa no son funcionales y tienen cuellos de botella y ya de por sí eso me está ocurriendo, me está produciendo un retraso en mi producción, el simplemente meter tecnología no me va a acelerar la producción. Tengo que arrancar por cambiar los procesos. Y de eso se trata, por ejemplo, el nivel que sigue, que es la eficiencia digital, para luego la efectividad digital, para llegar hasta el nivel de transformación digital, que es cuando ya las empresas como Airbnb, como Uber, etcétera, han creado un concepto completamente nuevo y han creado un valor al negocio y por lo tanto han creado un valor a todo el ecosistema. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablamos de esto? Si no estamos hablando únicamente, digamos, a empresarios. Porque aquí podemos ir viendo ya cuáles son los tipos de habilidades, ¿sí? Sobre todo cognitivas o de aptitudes que el nuevo mundo está requiriendo para realmente generar valor. Ujú. Veamos un ejemplo de una empresa completamente digital, más bien de una industria transformada. Yo creo que les puse un ejemplo de estos hace 3, 4 años cuando comenzaba, que era el caso de Land O'Lakes en Estados Unidos. Yo les hablaba en mi conferencia anterior, los que estuvieron, que Land O'Lakes estaba colocando sensores en todas las granjas que tiene en Estados Unidos. Sensores en el suelo, sensores en las plantas, para comenzar a medir desde niveles de humedad, niveles de composición química, niveles de fertilizantes, etcétera, y desde un control central en las oficinas centrales de la compañía se podían controlar la distribución tanto de agua o de fertilizante o de eh, químicos o de lo que fuera. Pero ya ahora con todo lo que ha ido pasando en estos últimos 3, 4 años, con la incorporación de drones y sensores de internet, el Internet de las cosas, ya ese tipo de sensores pueden estar prácticamente en cualquier parte. Y como lo pueden ver en el gráfico, por ejemplo, las vacas, por ejemplo, que tienen ya monitores especiales que pueden determinar cómo está la salud de la res, cómo está, cómo está si a este momento de producción de leche o la capacidad de producción que tiene, cómo eso puede enviar no solamente información binaria, sino que puede enviar hasta textos ya a ese control central. Los tractores son controlados, o no solo los tractores, sino que toda la maquinaria ya que mantiene la granja en irrigación, en nivel de químicos, etcétera, es controlada digitalmente. En fin, es una industria que de alguna manera no solo cambió ellos como industria, sino que cambian el ecosistema completo. En los últimos 5 años que he estado aquí en Microsoft, también estuve en un sector de la compañía que se llama Customer and Partner Experience. Y en esa área, nuestro trabajo era, para ponerles otro ejemplo de cómo funciona también la inteligencia artificial, nuestro trabajo era o es el de colectar toda la información que se puede de los clientes en todo tipo de sistema, encuestas, telemetría, casos de soporte, etcétera, y analizarla para entender qué es lo que los clientes están necesitando y esa información ponerla al servicio del negocio y cambiar estrategia dentro de la compañía, desde cómo se comporta, cómo se deben comportar, por ejemplo, los gerentes de cuenta o la gente de soporte técnico, hasta cambios en el producto, por ejemplo. Entonces, desde hace 2 años implementamos un modelo de inteligencia artificial basada en Machine Learning que analiza más de 170 puntos de experiencia del cliente en toda la trayectoria del cliente para llegar a predecir cuál podría ser la experiencia de cualquier cliente dentro de la compañía, aún
si esa empresa no ha contestado una encuesta o no ha tenido casos de soporte, por ejemplo. Entonces, ahí podemos determinar cuál es por ejemplo, mi trabajo era ayudarles a los equipos de negocios a determinar cuál era el nivel de riesgo de sus clientes y cuáles eran los factores que iban a determinar el nivel de riesgo para que pudiéramos actuar correctamente con ese cliente y ayudarlo mejor a salir adelante. En fin, ese tipo todo este tipo de incorporación de la tecnología, de la data, de la información al día, está incorporada ahora en la nueva realidad, ¿ya? Y ese rápido crecimiento tecnológico es el que nos está haciendo a todos a tener ese aprendizaje permanente, el anytime learning, como se le dice en inglés, y a un reaprendizaje permanente. Cuando yo iba a entrar a la compañía hace 15 años, me acuerdo que me hicieron, casi 16 años, me hicieron un examen que me medía la capacidad de aprendizaje y desaprendizaje para saber con qué frecuencia y con qué aptitud yo iba a tener para poder realmente adaptarme a los cambios acelerados del mundo tecnológico. Algunos datos interesantes que quiero mencionar también ahorita. Es cierto que eso es clave para la incorporación en la vida laboral, pero lo que está pasando en este momento, sobre todo a nivel de estudiantes y jóvenes que están, muchos entrando a la universidad y saliendo de la universidad, es que se están dando cuenta que la mayoría de los recién graduados, por ejemplo, no se sienten preparados para ingresar al mundo del trabajo en este momento. Si preguntamos, por ejemplo, qué habilidades realmente de las críticas necesarias en este momento te está dando la universidad o has aprendido en la universidad, el 43% dice que sí les han ayudado a entender y a resolver problemas complejos, pero solo la tercera parte está diciendo que les han dado la tecnología adecuada para utilizar en su lugar de trabajo o para analizar problemas en forma holística o ya tecnología especializada. Yo como educador también me hago la pregunta, ¿y las universidades que están preparando docentes y las escuelas normales, en muchos de los países que todavía existen escuelas normales que están preparando docentes, tanto para nivel primario o secundario como para los que entran a las universidades, cómo están preparando a ese educador para ayudarle a esos estudiantes a enfrentar ese nuevo mundo tecnológico, ¿no? El 70% de la gente que ya está en un lugar de trabajo dice que todavía no ha terminado de dominar las habilidades que se requieren en ese trabajo en particular hoy en día. Y si a eso le sumamos, y aquí este número es específicamente de Estados Unidos, que más de 500,000 de nuevos puestos de trabajo se van a abrir en este país solamente en tecnologías específicas aplicadas a la nube, estamos hablando de que la brecha digital, si no tomamos acción en este momento y si no generamos oportunidades en este momento, va a costar un dineral. El mes pasado, también hace como 3 semanas, salió el último reporte del Foro Económico Mundial y por ahí les estoy poniendo en la pantalla, en la parte de abajo a la derecha, el link para que lo puedan acceder. No sé si ya está en español, pero lo pueden acceder, está en inglés. Sobre una encuesta del futuro de los trabajos, ¿ya? Explicada por el Foro Económico Mundial. Y cuando lo lee uno, la información está muy interesante, pero para muchos podría ser que esté desalentadora. ¿Por qué? Porque es un documento de como 80 páginas, si no me equivoco. Y aquí puse nada más una sola de las gráficas que nos muestra cuáles son algunos de los trabajos, o más bien los trabajos, que en esa encuesta están apareciendo como los que está decreciendo la demanda, y cuáles son los trabajos que están incrementando demanda. Sobre todo, bueno, este no fue solo en Estados Unidos, esto es a nivel mundial. Y ustedes pueden ver la lista de los trabajos que están decreciendo la demanda porque están siendo de alguna manera sustituidos o por tecnología o por o por simplificación del trabajo. Desde
gente que ingresa data, secretarios o administradoras ejecutivas, hasta carteros, analistas financieros, especialistas en recursos humanos, cajeros bancarios, etcétera, ¿no? Y todo eso, o muchos de esos, están siendo sustituidos por los que están en la columna azul de la izquierda. Muchos de los que están en la izquierda tienen que ver con tecnología. Quiero enfocarme primero en aquellos que no tienen que ver con tecnología, y son estos que estoy marcando ahorita con las flechitas rojas. Esos que están marcados con flechas rojas no tienen que ver directamente con habilidades tecnológicas, aunque van a requerir habilidades tecnológicas, pero sí requieren habilidades que de alguna manera están embebidas, y ya vamos a hablar de ellas en un momento, en aquellas que son requeridas en esta nueva realidad. Profesiones como desarrolladores de negocios, gerentes de proyecto, gente que entienda de los procesos, ¿ya? Asesores estratégicos, analistas de gerencia y organizacionales, especialistas en desarrollo organizacional, especialistas en manejo de riesgos. Esos son el tipo de puestos que en este momento uno que entra a los websites de ofertas de trabajo o a LinkedIn los encuentra, ya como de los más populares. Otros, por ejemplo, que no son tan, digamos, administrativos, pero sí tienen que ver con algún cierto tipo de tecnología, y lo mencionaba el padre Pierre hace un rato, especialistas o ingenieros de robótica o ingenieros mecánicos, ¿ya? Y gente que tenga la capacidad de diseñar, trabajar, reparar todas las maquinarias con las que ahorita estamos trabajando. Hay uno que me llamó la atención, que es el de ingenieros en tecnología financieras. Eso se llama FinTech Engineers, ¿ya? Es decir, gente con la capacidad de entender y analizar toda la data que en este momento las empresas están requiriendo y están manejando. Hace poco, el mes pasado también, en el equipo en el que yo estaba, tuvimos que sustituir a un empleado porque necesitábamos en ese momento un analista de datos. No alguien que simplemente manejara Power BI o Excel, un analista de datos. Y la persona que me va a reemplazar a mí en ese puesto que acabo de dejar, están pidiéndole que tenga una capacidad que se llama Data Driven Strategies. Es un estratega en el análisis de datos. O sea, alguien que pueda interpretar los datos y generar estrategia a partir de esos datos. Pero eso no lo dice nada más el Foro Económico Mundial. Lo dicen también, nos lo pueden decir los niños ahora. Esta es una carta real que una niña le escribió a Santa Claus hace unas cuantas navidades, y que circuló por ahí en algunas de las redes sociales, sobre qué era lo que quería que Santa le trajera en esa Navidad. Y lo que hizo la niña fue copiar una por una todas las letras del URL del artículo que quería en Amazon, ¿ya? Así que todos entendemos que la nueva realidad está, ¿ya? Entonces, de lo que se trata esto es de generar oportunidades. Y desde mi punto de vista, las oportunidades se generan con tres elementos fundamentales. Uno, que existan las condiciones favorables para que las oportunidades se generen. Dos, que se puedan desarrollar las habilidades correctas. Y tres, súper importante, que el que quiera tener la oportunidad tenga la voluntad de ir por esa oportunidad. Las condiciones se están dando, ¿ya? En este momento las nuevas tecnologías están permitiendo que sí es cierto, las antiguas posiciones laborales, o algunas de las antiguas posiciones laborales, dejen de estar ahí, pero están reapareciendo otras, ¿ya? Igual, hay condiciones para nuevas realidades y modelos de aprendizaje. Es cierto que esta fotografía es de estudio, pero eso que están viendo ustedes ahí ya existe. Toyota entrena de esa forma, en forma virtual, con una pantalla en Teams y
lentes de realidad virtual, HoloLens en el caso nuestro, a sus mecánicos. Volkswagen aquí en Estados Unidos, los ingenieros de Volkswagen en Estados Unidos acá, en las agencias de reparación de Volkswagen, reciben, cuando tienen una duda, llaman a un ingeniero de soporte y con un lente de estos reciben toda la asistencia de los ingenieros de soporte de la planta central de Volkswagen o de los ingenieros de Volkswagen desde Alemania. ¿Ya? Y están ahí, los están guiando a través de realidad virtual. O sea, eso no es una realidad que es del futuro. O sea, no viene en 5, 10, 20 años. Ya está ahí. ¿Ya? Entonces, las condiciones tecnológicas ya se están dando. Otra de las condiciones tecnológicas es que exista también conectividad, pero ya se están dando también esas condiciones para la conectividad. Países, por ejemplo, como cercanos a nosotros, como Jamaica. Jamaica decidió en meterse en un proyecto que se llama el White Space de televisión, que permite que la señal de Internet pueda ser transportada a través de una señal de UHF de las que transmiten los canales de televisión. ¿Ya? Em, Eso es muy impresionante para un país digamos, está en vías de desarrollo. Pero en estos momentos, Elon Musk, el dueño de SpaceX y de Tesla, está poniendo alrededor del globo toda una serie de satélites en su compañía que se llama Starlink, que van a rodear el globo por completo y van a permitir ancho de banda de altísima calidad a prácticamente cualquier región del planeta. Y cualquiera se va a poder conectar a Starlink y va a poder tener internet de banda ancha, ya sea en el campo, en el barco, en la mitad del océano, en donde quiera. ¿Ya? Todos los cohetes SpaceX que ustedes ven que van al espacio, la mayoría llevan por lo menos 60 satélites a ser instalados en el espacio en ese momento. Las condiciones se están dando. Las habilidades que ya sabemos que en muchos de los casos tenemos que ir desarrollando, están claras cuáles son. La pregunta es, ¿las estamos desarrollando? Y nosotros, digamos, sobre todo los jóvenes, estamos autodesarrollándonos en esas habilidades. Perdonen que un par de los slides van a estar en inglés. Hablábamos de habilidades del siglo XXI y mencionábamos hace unos cuantos años de que se requería que los estudiantes tuvieran pensamiento crítico, que tuvieran carácter, que fueran capaces de comunicar, que fueran creativos, que tuvieran esa responsabilidad social, hablando de citizenship, y que tuvieran capacidad de colaboración. Pero además de eso, estamos hablando que dentro de esas cualidades ya estrictas del siglo XXI, hay otras cualidades o habilidades que se requieren en este momento, que uno sea curioso, que tenga a cierto nivel de capacidad de codificar, que esté consciente de las relaciones culturales, porque ahora está tratando con una aldea global y tiene que tener y saber respetar las diferencias culturales con otras regiones, con otros países, que tenga esa capacidad de curación en el sentido de saber escoger, como decía el padre Pierre hace un rato, el saber escoger entre lo que es pertinente y lo que no es pertinente en una red social, en el internet, etcétera. Gente con la capacidad de poder entender cuál es su camino de carrera o analizarse a sí mismo para entender cuáles son las habilidades que lo llevan que lo llevarán a ser exitoso, y gente que también tenga un pensamiento computacional, que sepa manejo de datos, etcétera, pero además el mundo actual también está requiriendo de personas que sean capaces de tomar riesgos calculados, de ser reflexivos y de poder formar relaciones. En otras palabras, habilidades que al final de cuentas sean, no solo te den significado, sino que a ti como persona, sino que al ver toda esta lista, nos damos cuenta que son habilidades que tienen significado en general para el mundo que estamos viviendo, que están hechas para todos nosotros y que de alguna manera los que se están desarrollando para ser los personajes del futuro en este planeta puedan motivarse a obtenerlas, y los que ya llevamos caminos recorridos podamos ayudarles a encontrarlas. Capacidades,
habilidades, hablemos ahora del último elemento que es voluntad. Quiero presentarles a Samit. Yo conocí a Samit hace 2 años. Samit es el hijo de unos inmigrantes hindúes que llegaron al Reino Unido, buscando un mejor futuro, así como muchos de nuestros compatriotas han emigrado a otros países. Y cuando Samit era niño, el papá lo llevaba al aeropuerto de Heathrow, de Londres, a ver los aviones despegar y todo. Entonces, Samit desde niño dijo, yo algún día voy a trabajar ahí. Y se le llegó su sueño. Samit se lo propuso y logró conseguir un trabajo de guardia de seguridad en el aeropuerto de Heathrow. Pero Samit no se quedó con eso. Samit fue curioso y por su cuenta comenzó a aprender ciertas cuestiones de tecnología y aprendió Power Apps, que es cómo crear aplicaciones en una de nuestras herramientas. Y un día se dio cuenta que había muchos procesos, se dio cuenta de 2 cosas, que había muchos procesos que se manejaban en papel, en el aeropuerto, dentro del aeropuerto, y que había mucha gente dentro del aeropuerto, pasajeros que pedían muchísima información que nadie conocía. Entonces, él diseñó su primer Power App, que fue una aplicación de información para pasajeros. La diseñó, se la presentó a la gente del aeropuerto, les encantó y todo mundo, todos los empleados del aeropuerto de Heathrow lograron bajar esa aplicación a su teléfono y cualquier persona que llegaba a pedir cualquier información a una tienda libre, a un restaurante o a donde fuera, podía ver esa aplicación y ahí le podía contestar a la persona. Samit no se quedó con eso. Samit fue contratado por el Departamento de Informática y esta es la hora de que él es uno de los, el título de su cargo es IT User Adoption Specialist. Lidera un equipo de super users de aplicaciones. Ya llevan más de 20 aplicaciones, llevaban 17 el año pasado, más de 20 ahora, que sirven a todo el aeropuerto de Heathrow en un montón de cosas. Se han ahorrado toneladas de papel y de procesos increíblemente. A lo que quiero llegar es que cuando se habla de voluntad, y esta es la tarea para hoy jueves, ya, basta con recordar, no solo los jueves, sino que todos los días, la frase de yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, ¿sí? Ahora viene, digamos, la pregunta final. ¿Y yo qué? ¿Cuál es mi rol en todo esto? ¿Por qué nos estás hablando de esas condiciones y de esas habilidades y de esa voluntad? Yo como oyente de todo esto que ha pasado en Fusalmo este día de hoy, ¿qué me toca a mí? Bueno, si tú eres un generador de política, alguien que tiene influencia, pues capaz, o un miembro del sector privado, capaz tu responsabilidad está en crear condiciones. Si tú eres un educador o estás metido dentro del sistema educativo o tienes influencia sobre grupos de jóvenes, etcétera, tú tienes la capacidad de ayudar a generar esas habilidades. Incluso la empresa privada tiene capacidad para ayudar a generar esas habilidades. Si tú eres uno de los jóvenes que participan de los programas de Fusalvo, no esperes que las condiciones te lleguen, ya también tú mismo las puedes ir creando, las habilidades tú mismo las puedes ir desarrollando, pero como Samit es importante que tú tengas la voluntad para poder llegar a eso. He creado una especie como de mapa de ideas ya, que nos puede ayudar a reflexionar sobre eso. Y prácticamente dice en cierta forma lo que acabo de decir. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en lo que se refiere a cada uno de estos aspectos o elementos en materia de carrera y trabajo? Tu rol como joven es descubrir e investigar cuáles son los nuevos roles en los trabajos y ver cómo eso se alinea con tus objetivos profesionales. A nivel de alcance, tú puedes comenzar a construir comunidades entre tus propios amigos para apoyarse entre ustedes en sus metas profesionales también. En materia de habilidades, tu responsabilidad es identificar las habilidades ya adquiridas y aquellas experiencias que vas teniendo en tu vida para sobre eso construir ya lo que viene más adelante. Yo a mis hijos les decía cuando iban a decidir sobre su carrera, hay 2 cosas que tienen que considerar nada más. Una es qué es aquello en lo que son buenos y la otra es qué es aquello que los apasiona. ¿Ya?
Posiblemente aquello en lo que son buenos es lo que les dé de comer. Ujú. Aquello que los apasiona, no sé, pero si logran acercar una cosa con la otra, entonces lo más seguro es que sean plenamente felices, ¿ya? Em, y que todo eso te lleve a encontrar aprendizajes que realmente estén alineados con esos intereses. Como lo decía también uno de el doctor, no me acuerdo del apellido, que también hablaba esta mañana de cómo ir creando tus propias oportunidades. Las universidades, yo sé que aquí hay gente de universidades y de escuelas y de colegios, ahí está la lista de actividades, obtener información sobre los objetivos de sus estudiantes. Es importante conocer a los estudiantes. Es importante construir comunidades que ayuden a sus estudiantes a desarrollar esas habilidades y a encontrar esas habilidades. Cuando yo me vine a este país, me parecía una blasfemia e inconcebible que yo venía de El Salvador y decía, allá, cuando uno va a entrar a la universidad, uno dice, voy a ir a la carrera tal, de ingeniería o de leyes o de esto y lo otro. Aquí entraba a los websites de las universidades y no aparecía la lista de carreras. Pero después entendí que es porque sí está la lista de carreras, pero hay que encontrarla. Pero después entendí que cuando uno entra a la universidad aquí, igual que en nuestros países, los primeros 2 años son materias comunes. Entonces la universidad misma le dice al chico, no te preocupes si en estos primeros 2 años no sabes cuál va a ser tu carrera. En el camino te vamos a ayudar a ir encontrándola. Ese es uno de los roles fundamentales de las universidades y de las escuelas de educación secundaria también. Eh, Otro de los roles es validar las habilidades de los que tienen los chicos ahora para ayudarles a incorporarse en el mundo del trabajo. Y en cuanto a los empleadores, pues aquí las sugerencias son buscar formas en cómo la empresa abre las puertas a reclutamiento, ya sea o de estudiantes recién graduados o de chicos que están en proceso, ya sea a nivel de pasantías, etcétera, para que puedan irse entendiendo cuáles son las realidades a nivel laboral en este momento y entre toda esa red de jóvenes, universidades y empleadores pueden ir creando toda esta, digamos, generación de capacidades para jóvenes. Ahora bien, esto no se puede dar si no existe también el apoyo de todas aquellas organizaciones que son generadores de políticas públicas, la gente que hace las leyes, los organismos financieros, el sector privado y las mismas universidades. Eh, eh, el Banco Interamericano me ha llamado varias veces a Washington a ser asesor de ellos en algunos de los proyectos que ellos tienen de financiamiento, sobre todo para el sector educativo. Y una persona del banco me decía, Ángel, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el silver bullet? Me preguntaba. Y le decía, no hay una fórmula única, pero sí hay un primer paso. Y ese primer paso es que aquellos que generan las leyes en los países generen las condiciones para crear, permitir y promover esas condiciones de desarrollo de oportunidades, de investigación y de innovación. No es un discurso político, es un discurso de realidad si nosotros como país o el país que sea quiere realmente generar capacidad y generar oportunidades. Con esto los quiero dejar. Creo que la suma de todo el conocimiento compartido por mis predecesores y el humilde resumen que he tratado de ponerles nos lleva a es suficiente para darnos en qué pensar, no solo esta noche, sino que en el transcurso de los días que vienen. Por favor, vuelvan a ver las presentaciones, lean los documentos, que el pensamiento no se quede aquí nada más como un simple pensamiento y una simple teoría. Pongamos la acción en marcha, ¿ya? Para poder cumplir el sueño de Don Bosco, que de la sana educación de nuestros muchachos depende la felicidad de las naciones. Juan Carlos, estoy abierto a preguntas. Sí, Ángel, muchísimas gracias. En tan corto tiempo nos has compartido mucho conocimiento. A nuestra respetable audiencia, les invitamos a que puedan hacer sus preguntas. Hay una sección de preguntas y respuestas habilitado para cada uno de ustedes. Eh, Realmente ha sido una ponencia muy interesante en beneficio de todos nosotros. Veamos. Ahí tenemos preguntas en el chat.
No hay preguntas por el momento, Ángel. Pero Sin si quieren abrir el micrófono y podemos contestar preguntas. También podemos abrir el micrófono. Ujú. Vamos. Preguntas. Todo el mundo estaba cenando ya quizás. Bien, si no hay preguntas, yo sí te quiero preguntar algo, Ángel. A ver, Juan Carlos. Realmente hay dos puntos que tú mencionaste. Podemos ser felices a través de ser apasionados, ¿verdad? Y Ujú. otro es la parte del trabajo, que es en lo que soy bueno, puedo conseguir un trabajo. Entonces, ¿cómo hacerlo ya aterrizado en nuestro país, ¿verdad? Propiamente y sobre todo en el contexto que tú ya conoces, pues, como fundación. ¿Qué recomiendas para que hagamos ese próximo paso, ese que tú mencionaste? Bueno, primero, muy buena pregunta, Juan Carlos. Yo creo que hay dos dimensiones de eso. Una dimensión personal y una dimensión, llamémosle, colectiva, por así decirlo. La dimensión personal es, yo tengo que dar, yo como persona, tengo que dar un primer paso a descubrir, eh, como dice Sir Ken Robinson, a descubrir mi fortaleza, ¿no? Aquello en lo que soy bueno, si lo quieres ver así. Eh, Ken Robinson es uno de los grandes pedagogos de la educación del siglo XXI, falleció hace un par de meses, y hay un libro que se llama Descubre tu elemento. Yo recomendaría, es uno de los libros que yo recomiendo mucho para descubrirse a sí mismo, pero hay muchos, no solo ese. Ese es el primer paso a nivel personal. El segundo, el paso colectivo, la dimensión colectiva, creo que las instituciones, sobre todo las instituciones educativas, que es donde los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo, tienen que generar las condiciones para que los jóvenes descubran eso. Una de las cosas que yo agradezco al sistema educativo de Estados Unidos, que no es el mejor del mundo, por supuesto. Al padre Pierre dijo que ahí Finlandia estaba en el número 4, Estados Unidos no sé en qué número está, pero no está entre los primeros. Pero una de las cosas que yo le agradezco a este sistema educativo es que en todas las escuelas hay guías, y no uno, hay varios guías para los estudiantes. Entonces, em, eso creo que a mis hijos y a muchos de los muchachos les ha ayudado mucho. Yo sé que hay muchas instituciones en El Salvador, sobre todo de educación media y superiores, que tienen esos departamentos, llamémosle psicopedagógico, etcétera, pero ahora más que nunca, el ayudarle a los jóvenes a descubrir esas habilidades, creo que es súper importante hacerlo. Ujú. Ok, muchas gracias. Ángel, tenemos preguntas. Veamos, William, Diego, consulta, ¿cómo puedo prepararme en corto plazo para tener las habilidades y competencias requeridas para el área laboral? Eh, eh, Partamos de que, bueno, si ya primero tenés que conocer a qué área laboral querés entrar, ¿verdad? Pero si tu interés, digamos, es en el área, en conocer un poco del área tecnológica, digamos, todas las empresas de tecnología tienen sus recursos y sus sitios para que aprendas, en muchos de los casos, de forma gratuita. ¿Ya? En el caso de Microsoft, si tú entras a microsoft.com/learning, vas a encontrar los nuestros. Yo sé que las otras empresas también tienen los suyos, pero yo creo que con un poco de browsing en la web vas a encontrar eh, ese tipo de recursos. En YouTube hay cualquier cantidad de videos sobre cómo hacer tal cosa. Por ejemplo, eh, eh, una, una de las características que están pidiendo ahora, y ustedes lo vieron, es análisis de datos, ¿ya? Eh, una de las mejores herramientas para analizar y manejar data en este momento es Power BI. Eh, Cuando yo entré al rol que estaba antes, no sabía nada de Power BI. Te lo digo, me metí a unos cursos gratis de la compañía y comencé a ver algunos cuantos videos de YouTube sobre cómo hacer Power BI y manejar data en Power BI. Y eso es lo que ha sido mi herramienta en estos 5 años. ¿Ya? Eh, es un poco de curiosidad y es un poco de ir a buscar también. Ujú. Ok, tenemos otra pregunta de Carlos Ramón Méndez. Dice, deme una idea para un joven que va a ingresar a la universidad por primera vez. Le manda saludos también, Ángel, del grupo Scout número 1. Ah,
Número 15. Gracias, y siempre listo. Una idea para un joven que va a entrar a la universidad por primera vez. Uno, sé curioso, ¿ya? Averiguate de entrada cuáles son los recursos que tiene la universidad, metete a sus recursos en línea. Dos, hace el mejor networking que puedas, es decir, no es que te hagas amigo de los instructores porque te den a pasar la nota, es por hacerte curioso, preguntar, 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 y hacerlo, quizás lo más importante, hacerlo con un propósito, ¿ya? Lastimosamente, muchos de los estudiantes que ingresan a la universidad o van buscando la carrera más fácil para salir rápido o van pensando que en aquello que les dé un puesto de trabajo lo más rápido posible. Puede que en algunos de los casos sea cierto, pero si no estás del todo decidido, la recomendación que te doy es, o que les doy a aquellos que no están decididos, busquen una carrera técnica de 2 años, saquen ese título en un ITCA, en un tecnológico de la Don Bosco, en cualquier tecnológico que exista, y a partir de ahí vayan construyendo lo demás. Ujú. Bien, y la última pregunta de un espectador anónimo, siendo salvadoreño, ¿cuál es el reto que cree que tiene la juventud? Em, igual creo que hay 2 retos, uno interno y uno externo. Y voy a hablar del externo primero y no me quiero meter en un discurso político, ¿ya? Eh, el externo, el mayor reto es que no existen en este momento las condiciones, ¿ya? Para que realmente el joven que aspira a crecer muchísimo pueda crecer en la medida en que él quiere crecer, ¿ya? Y no es un tema, yo creo que es un tema que ha venido aletargado por muchos años. Ujú. Yo me acuerdo cuando en el Foro Mundial de Educación de Dakar se hablaba de las metas de Dakar y las metas para el 2015, el foro fue en el año 2000, ya se planificaba a 15 años. Ok, por, después recuerdo que el Ministerio de Educación de El Salvador en alguna de sus etapas habló de un plan 2021. El plan 2021 es el próximo año. ¿Mm? Pero creo que en ese momento los que trabajábamos en generando políticas para educación, la limitación de tiempo la poníamos en base a la capacidad de respuesta que nosotros como sistema teníamos, ¿ya? Pero sin embargo, la demanda fue creciendo mucho más acelerada que la capacidad de respuesta que en este momento todavía tenemos. Entonces, el primer reto que existe es que existan las condiciones para darle respuesta a esa demanda acelerada que tiene la juventud en este momento. Y la segunda, vuelvo a lo mismo, la parte personal. Muchos tienen poca voluntad. Y poca voluntad a veces influenciada por esa falta de oportunidad. Pero si así como Samit, a pesar de las condiciones en las que vivimos, la voluntad personal de salir adelante como sea, ya, la puedo vencer y ese es el reto quizás principal. Creo que con haber dado ese primer paso, no, vencer mi propia voluntad y no quedarme conformista y no pensar a corto plazo y no pensar nada más en el momento, sino que pensar a mediano y a largo plazo. Creo que ese es el principal reto que como joven uno tiene que aprender a superar. Excelente, Ángel. Tenemos una pregunta más de Ada Montano. Nos dice, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan nuestras instituciones educativas y en particular nuestros docentes? Gracias, licenciada, y se lo digo en lenguaje de señas, porque Ada Montano era la directora de Educación Especial en El Salvador, le tenemos muchísimo cariño. Eh, eh, Ada, yo creo que los retos creo que son los mismos, ¿ya? Los retos creo que no hemos todavía logrado construir esas condiciones que logren generar la respuesta a la demanda en pasos acelerados. Yo sé que es difícil, porque yo he estado ahí contigo, yo sé que es difícil cambiar las instituciones o hacer que las instituciones den
cambios al timón por la misma modalidad de las instituciones, pero si otros han podido, El Salvador puede, ¿ya? Entonces, creo que es esa mentalidad en todos los sectores de las instituciones educativas tiene que coincidir en algún punto, ¿ya? Y al decir todos, me refiero a todos, desde la parte gubernamental, la parte sindical, la parte empresarial, todos, ¿ya? Esa congruencia de tener una visión única y no jalar cada quien por su lado. Y lo otro es la generación de capacidades individuales y colectivas. Todavía encontramos no solo en El Salvador, sino que en todas partes del mundo. Se lo digo porque yo visito aulas de clase en todo el mundo, ¿ya? Uno entra a escuelas en donde el maestro de esta aula tiene un despliegue espectacular de creatividad, capacidades, tecnología, etcétera, pero el del aula de al lado, a pesar de que tal vez tenga la tecnología, sigue con la misma cantaleta de siempre. Entonces, el desarrollo de esa capacidad en los docentes, desde que el docente es formado en la universidad o en la escuela normal, hasta su capacidad de formación permanente y constante, esa planificación tiene que estar pendiente del que el cambio de la realidad sigue siendo y va a seguir siendo todavía más acelerado. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Realmente estamos muy agradecidos con tu participación. Definitivamente muy corto el tiempo para todo lo que nos has compartido. Realmente, como salvadoreños, pues nos sentimos muy orgullosos de tener a alguien como tú compartiendo toda esta gama de experiencia y conocimiento. Infinitas gracias, un saludo virtual, un abrazo virtual en nombre de la niñez y juventud salvadoreña. Muchísimas gracias, Ángel. Sin lugar a duda, una gran experiencia. Y Quiero, yo, de mi lado, nada más les agradezco nuevamente a Fusalmo, a ti, Juan Carlos, pero a todo Fusalmo y a todas las personas que han estado pendientes de esta presentación. Hemos, como decía hace un rato, nada más compartido experiencias y digamos, lo poco del millaje que las 12, 15 personas que hemos estado aquí tenemos en el transcurso de la vida. Pero el trabajo comienza y sigue adelante, así que mi invitación es a construir sobre lo que se ha hablado hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias. Que el Señor, que Don Bosco y que María Auxiliadora los bendiga siempre. muchísimas gracias, Ángel. A la respetable audiencia que nos acompaña, quiero invitarles a que nos den unos minutos más. Nuestro director ejecutivo, licenciado Nelson Cruz, se dirigirá a todos ustedes con unas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, Juan Carlos. Gracias, ingeniero Dubón, por esta excelente ponencia que nos ha dado. Y con esta charla del ingeniero Dubón estamos cerrando esta jornada de conferencias en el marco de la Virtual Party de Fusalmo, que la denominamos Innovando con Alegría. Por eso es que de manera simultánea a todas estas conferencias, desde tempranas horas hemos tenido una serie de presentaciones de artistas nacionales e internacionales que han puesto de manifiesto todo su talento. Muchas empresas, instituciones amigas montaron sus stands virtuales. Nuestras distintas áreas de Fusalmo también montaron sus stands para mostrar las oportunidades y toda nuestra oferta programática que tenemos. Como institución salesiana que somos, no podemos dejar pasar esta oportunidad para desarrollar una práctica que realizaba Don Bosco al terminar su jornada del día, que él le llamaba las buenas noches, ¿verdad?, en la que hacía una pequeña reflexión. Hoy daremos las buenas noches hablando de una cualidad que era parte de la vida misma de Don Bosco. Nos referimos a un valor humano y religioso como es la gratitud. Don Bosco lo llevaba en la sangre porque daba gracias hasta por los problemas a los que se enfrentaba. Y lo que hacía, y lo hacía con mucha alegría. Cuentan los que estuvieron en su época y lo conocieron, que su carácter alegre era igual por algo bueno que le había sucedido o porque estaba enfrentando una dificultad. Esa virtud fue inculcada, por supuesto, por su mamá Margarita, desde niño. Y en la enseñanza que siempre daba a sus muchachos en el oratorio les explicaba
que la gratitud es la memoria del corazón, porque solo el corazón tiene la capacidad de recordar. Quien agradece lleva amor en el corazón. Y es que ciertamente la gratitud es un sentimiento originado en nuestro corazón, y así nos sentimos hoy nosotros en Fusalmo. Agradecidos con Dios por habernos permitido llevar a cabo este evento en medio de tanta dificultad y sin ninguna experiencia previa. Nos aventamos, por supuesto. Agradecidos con las empresas patrocinadoras que con su aporte fue posible la realización del evento y nos permite pues llevar a cabo las acciones de nuestros programas. Agradecidos con todos los conferencistas que dijeron sí al llamado que se les hizo a compartir sus conocimientos. Agradecidos con tanto artista nacional e internacional que pusieron de manifiesto su talento para llevar la alegría en el evento, que es algo característico en todo lo que Fusalmo hace. Agradecidos con muchos de nuestros amigos y embajadores de la juventud en El Salvador y en Los Ángeles, California, que de una u otra manera nos han estado apoyando en este esfuerzo. Agradecidos con los medios de comunicación, influencers y otras personas que ayudaron a difundir este evento desde muchos días antes. Agradecidos con los jóvenes voluntarios que han estado a la par de nuestro personal en la preparación de todo este evento. Agradecidos con los miembros de nuestra junta directiva por su respaldo y apoyo en todo momento. Con el personal encargado de la preparación del evento, que por muchas semanas estuvieron trabajando fuera de sus horarios normales para hacer posible este evento. Del área de tecnología, comunicaciones, técnicos, administrativos, de gestión. O sea, todo un equipo liderado por una persona muy identificada con el trabajo en Fusalmo, que es Cidet Padilla, quien fue la principal impulsora de este evento. Y finalmente, agradecidos con toda la niñez, juventud, personas adultas que fueron parte del público presente en las distintas actividades que desarrollamos. A todos, de mucho corazón y en nombre de la familia Fusalmo, les decimos muchas gracias. Estamos aquí para servir a la niñez y juventud. Sigan apoyándonos de la manera que ustedes puedan y su conciencia les mande. Que tengan una feliz y reparadora noche. Felicidades.